Dios le bendiga. Le habla al hermano Lucas, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Juan Domingo, en Guaynabo. En esta ocasión nos proponemos traer una corta reflexión sobre la palabra del Señor, y para esto hemos escogido una porción bíblica del libro de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11, que lee de la siguiente manera. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía el pensamiento de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Dios bendiga su palabra. En esta ocasión vemos al maestro que se acerca a una sinagoga después de haber hecho algunos milagros. Y allí se encontró con un grupo de personas, un auditorio que estaba lleno de personas religiosas. Entre ellos habían acusadores, enfermos, espectadores, todo tipo de personas. Y aún así también entendemos que habían personas nobles que querían aprender del maestro, que querían escuchar sus enseñanzas. Definitivamente que todo aquel grupo tenía un solo propósito: el propósito de ver qué haría el maestro en un momento donde la ley prohibía que se hiciera obra los sábados. Sin embargo, el Señor, toda su capacidad y su sabiduría, miró con corazón sublime a aquel hombre que estaba en medio de aquella multitud, que tenía una mano seca. Era el principal de los enfermos que había en aquel auditorio. Y le dijo que se pusiera en pie en medio de aquel grupo de personas que realmente lo que tenían era el propósito de hacer mal. Pero el Señor, en toda su sabiduría, en todo su entendimiento, le hace una pregunta a aquellos hombres que se encontraban ahí, especialmente a los fariseos, a los religiosos, y le pregunta: ¿es lícito sanar el día del sábado, hacer bien o hacer mal? Pero ante la pregunta incisiva del maestro, no hubo respuesta. Todos cayeron porque no tenían respuesta de ninguna manera a la pregunta que el maestro les hizo. Ante el silencio de ellos, Jesús da una orden y le manda a aquel hombre que se ponga en pie. Y en medio de aquella situación de expectación que había, le dice a aquel hombre, después de haber escudriñado Jesús la mente, el corazón y las intenciones de cada uno de ellos, le dice a aquel hombre de la mano seca: extiende tu mano. Rápidamente él extendió su mano y dice la Biblia que su mano fue sanada. Hubo un momento de sorpresa, porque realmente aquellos religiosos no esperaban bajo ninguna circunstancia que el Señor se pronunciara de esa manera, porque siempre ellos esperaban que el Señor dijera la palabra sé sano, o hoy te sano, o alguna otra palabra que estuviera envuelta a la palabra sanación. Sin embargo, su respuesta fue: extiende tu mano. Y aquella mano fue restaurada. Lo que quiere decir que el Señor usó su sabiduría, su entendimiento, porque no había forma de que aquellos hombres pudieran acusarle de haberle sanado, a pesar de que el milagro se hizo. Es decir, que aquellos hombres, al ver la acción del maestro y la sabiduría del maestro,
dice la Biblia en ese último versículo, y ellos se llenaron de furor, porque tenían en mente otra acción del maestro. Y aquel momento fue un momento de expectación, donde muchos de ellos se levantaron para acusar al maestro de haber hecho obra el día de sábado. Nos imaginamos que dentro del corazón y la mente del maestro había pasado el pensamiento que el salmista había expresado en el Salmo 31 y versículo 13. Porque oigo la calumnia de muchos, dice este salmo. El miedo me exalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e ideando quitarme la vida. Es decir, que el Señor sabía que dentro de estas acciones de amor, de comprensión, había detrás del corazón de los fariseos, de los religiosos de aquel tiempo, la intención de destruir la obra gigante que el Señor estaba haciendo a nombre de su Padre. Por eso en esta hora nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor va a seguir obrando, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean las situaciones que nos rodean. Dios tiene un propósito, lo va a cumplir, no importa la oposición del enemigo. Que Dios te bendiga. Dios, gracias por tu palabra. Esperamos que la misma sea de grande utilidad y que algún corazón la reciba con alegría y con gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido todas las cosas.